Hola a todos. En este pequeño video tutorial vamos a aprender a instalar y configurar Visual Studio Code para programar algunos de los ejercicios que se han planteado en la materia y al mismo tiempo bueno, pues tener una forma de probar y programar HTML o cualquier otro lenguaje e incluso probarlo con una especie de servidor local con un complemento. Lo primero que hacemos es buscar Visual Studio Code, ¿vale? A partir de aquí pues podríais coger la versión que quisierais. Vamos a coger la última que nos propone, en este caso para mi sistema Windows. Una vez lo tengáis descargado, lo ejecutamos. Lo que es la instalación se puede personalizar como vosotros queráis, ¿vale? La ruta o el lugar que queráis almacenarlo. Y si queréis crear un acceso directo, y bueno, podéis dejar esta opción de agregar al path para que esté accesible. Lo instalamos. Vale, y lo ejecutamos por primera vez. Aparecerá una ventanita de explicación o de bienvenida, incluso con un pequeño tutorial y demás. Los podéis cerrar. Y lo primero que vamos a hacer es instalarnos una extensión, ¿vale? La extensión que os recomiendo instalar se llama Live Server. Aquí en el icono de la izquierda, en la parte de la barra de la izquierda, tenéis el último icono abajo que se llama extensiones y podéis buscar el nombre de la extensión. En este caso se llama Live Server, como os digo, y se instalaría. Una vez instalada, podéis ir a la ruedecita de entrada para entrar en sus configuraciones, ¿de acuerdo? Extension Settings. Y debéis elegir qué navegador queréis utilizar por defecto. En este caso yo voy a utilizar el Chrome, por ejemplo, ¿vale? Otra de las opciones que tendríamos que hacer es crearnos una carpeta para nuestro proyecto. Aquí en el primer icono de la izquierda, de la barra de la izquierda, que sería el explorador de vuestros proyectos o lo que fuera, podemos abrir una carpeta que exista, ¿de acuerdo? Podemos ir aquí a Open Folder y en este caso en documentos tengo una carpeta vacía que se llama ejercicio 1 y la voy a seleccionar. Aquí iríamos colgando más carpetas o diferentes archivos de nuestro proyecto. En concreto voy a crearme un fichero de ejemplo que se va a llamar ejemplo.html, ¿sí? Bien, una cosa de las que debéis daros cuenta es que a veces después de instalar esta extensión de Live Server es probable que aquí no aparezca el icono de Live Server, que es para lanzar el servidor de prueba. Podéis cerrar Visual Studio, lo volveríamos a abrir, ¿de acuerdo? Y probablemente ya os aparezca aquí el Go Live, que es el servidor que queremos utilizar de pruebas en nuestros proyectos. Visual Studio Code es un IDE, un entorno de desarrollo, ¿de acuerdo? En el cual podéis emplear para muchos de los lenguajes de programación que hay, incluso HTML o PHP. Y una de las cosas que tiene es que es IntelliSense para diferentes lenguajes y en caso de que no estuviera, pues existen múltiples extensiones, como por ejemplo si vais a trabajar con PHP y buscáis PHP en extensiones, pues vais a tener un montón de extensiones para PHP, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir a trabajar con HTML para poder explicar un poco la idea de trabajar con JavaScript en modo con servidor local a través de Visual Studio Code. Bueno, pues vamos a crearnos un fichero HTML simplemente, sencillo, ¿vale? Si recordáis un poquito las etiquetas y cómo era la estructura de un documento HTML5, ¿vale? Seguro que me faltará alguna etiqueta de ejemplo o de las que podrían ir por ahí en la cabecera, ¿no? Como lenguaje o algún meta más. Bueno, vamos a poner simplemente un, un cuerpo con un par de elementos, ¿vale? Un título 1, ¿vale? Y ahora vamos a poner un párrafo de texto, ¿de acuerdo? Vale, lo que quería explicaros es que si grabamos este proyecto pues con control S o file save, bueno, este proyecto no, este fichero,
podemos abrir aquí el Go Live Server y automáticamente nos va a ir a un navegador, pero con una URL, ¿de acuerdo? Que, que nos va a mostrar, voy a poner doble ventana para que lo veáis, ¿vale? Con los, si tenemos esto así, podríamos trabajar de tal forma que, ¿vale? Fácilmente podríamos ir añadiendo más información o corrigiendo y actualizando una vez que grabemos, rápidamente actualizar y ver cómo está funcionando, ¿vale? También lo podríamos hacer abriendo directamente el fichero ejemplo en su carpeta, ¿de acuerdo? Pero como os digo, si utilizamos una especie de servidor local, que es el live server pues podemos trabajar con JavaScript con menos problemas, sobre todo en este tipo de ejercicios que se tienen que abrir archivos de datos o externos o URLs que no son del mismo dominio, ¿de acuerdo? Bueno, como hablamos con el enunciado de la práctica 1 para trabajar con JSON, pues bueno, se trataba de ver un servicio que permite, es una API REST, ¿vale? De AEMET que permite obtener datos en formato JSON que después se pueden utilizar en aplicaciones. Para ello os explicaba un poco cuál sería el procedimiento de obtener una API o bien utilizar la API que yo os proponía, ¿vale? De tal forma que ahora yo puedo o bien tener, lo que os decía, solicitar una API propia o utilizar la que yo os daba de ejemplo. De tal forma que yo puedo entrar aquí en acceso a datos, pegar mi API, ¿de acuerdo? Poner cuántos registros me interesa, pues bueno, 50, porque como vamos a sacar de mes en mes, ¿no? Que era lo que se proponía en el ejercicio. Y lo que os pedía era sacar, pues por ejemplo, la predicción o los valores climatológicos, ¿no? De una determinada diarios, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar Ourense, ¿sí? Voy a seleccionar una estación, pues por ejemplo, la estación de Ourense, y os pedía, por ejemplo, el mes de marzo, ¿verdad? Pues ponemos el mes de marzo, hasta el 31 de marzo, ¿vale? Y obtenemos los datos. Al pulsar obtener, lo que nos va a mostrar este servicio es una ruta a un archivo temporal. Es decir, lo que hace AEMET es crea temporalmente esa información y nos da una URL donde podemos consultarla durante un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Vale. Esta dirección, esta que pone aquí datos, ¿sí? La copiaríamos y la podríamos pegar en una ventana de nuestro navegador y la información que nos va a mostrar es todo el archivo JSON, es decir, son todos los datos que nos interesan para nuestro proyecto. Lo que voy a hacer es seleccionarlos, ¿de acuerdo? Y copiarlos. Bueno, previamente, ahora podemos... Lo que voy a hacer, una vez seleccionados, podemos coger y copiarlos. Ahora podemos volver a nuestro Visual Studio y en la carpeta ejercicio 1, por ejemplo, me voy a crear un nuevo fichero que se va a llamar marzo.json. Veis que le pone automáticamente unas llavecitas. Y aquí me voy a pegar directamente toda la información. ¿De acuerdo? Es decir, ahora ya tengo un archivo JSON con todos los datos. ¿De acuerdo? Esto, si lo analizamos un poco, este formato de archivo, vais a ver que es un array, es decir, empieza con un corchete y termina con un corchete, ¿vale? Cada elemento del array está separado por una coma, ¿lo veis aquí? Vale. Al mismo tiempo, cada elemento es un objeto o un elemento JSON que tiene dentro otros elementos con sus claves y su valor. ¿De acuerdo? Es una colección de elementos. Una sería el primer elemento del array, otro sería el segundo elemento y otro, ¿vale? Es una anidación simple, pero bueno, podría ser mucho más compleja. En este caso, lo que nos ha devuelto es en cada elemento del array, en formato JSON, los datos de cada día. Pues la fecha, el lugar, la provincia, a qué altitud está la estación, temperatura media, precipitación, temperatura mínima, ¿vale? Una serie de datos y así repetidos en cada posición de este array. ¿Cómo sé que es un array? Pues porque empieza y termina por un corchete. Vale, voy a grabar este fichero y así ya lo tengo ahí al lado. Bueno, si os fijáis,
Vamos a aprovechar de la práctica que habíamos hecho, que os pasé yo en los manuales y en los apuntes. Vamos a aprovechar, os voy a explicar aquí la unidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Os puse aplicación práctica de JSON y una de las opciones que os daba era el segundo ejercicio, ¿de acuerdo? El primero ya cogía los datos en JSON de una variable y la segunda idea que os mostraba era abrir, digamos, con una tecnología que se llama Ajax, ¿vale? Poder abrir algún fichero que tuviese datos y traerlos al entorno cliente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es podemos copiarnos todo este código fuente que yo os pasé en los apuntes, ¿vale? O que están disponibles en el aula. Vamos a copiar toda esta información, ¿sí? Y lo vamos a pegar aquí, borrando el anterior ejemplo que tenía, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo voy a poner en grande para que lo veáis. Bien, nos vamos a centrar sobre todo, voy a borrar cosas que le sobran inicialmente, como son por ejemplo los estilos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a dejar, voy a poneros un poco indentado, con Alt mayúsculas F, automáticamente se reordena un poco el código, ¿vale? Esto nos permite ver un poquito mejor o indentado todo el código, ¿no? Es más legible, digamos. Bien, lo que hace este ejercicio, ¿vale? Vamos a pulsar Live Server para verlo. Vale, simplemente me muestra un título y me pone un botón que va al pulsarlo, pues quiero que cargue o la información del archivo JSON. ¿Vale? En este caso nosotros lo que nos interesa es, os voy a explicar, aunque no entra dentro de esta materia lo que es programación, pero bueno, ya que os lo he puesto para que lo entendáis un poquito lo que va a hacer esto. Bien, hay una parte del HTML que la deberíais conocer, que es una etiqueta de título. Hay un div que tiene un ID, un identificador único, ¿vale? Es una etiqueta con su identificador, en este caso se llama contenido, ¿de acuerdo? Y luego tenemos dentro un botón. Lo que vamos a hacer es sacar este botón fuera del identificador, porque lo vais a ver mucho mejor, lo vamos a poner aquí, ¿vale? No hace nada, lo único que hace es ponerlo fuera del div. Si miramos el ejemplo, ¿vale? Vamos a ver que sigue igual, ¿de acuerdo? Si lo cargamos, sigue igual. Bien, segundo. Vale, lo siguiente que hacemos es tenemos un div vacío. Le hemos llamado, como decía, con un ID que se llama contenido. ¿Vale? Vamos a colocarlo bien, si queremos. Vale, este div vacío lo que vamos a hacer es dentro, vamos a introducir la información que nosotros queramos. Es decir, en este ejercicio pedíamos hacer una tabla con los datos del archivo de marzo. ¿Vale? Con lo cual tendremos que generar algún HTML que se pondrá aquí dentro. Bien, lo primero que tenemos que ver es que lo que hace este botón al pulsar es llamar a la función loadJSON, ¿vale? Que es esta que está aquí definida. Le hemos llamado loadJSON, pero podríais ponerle el nombre que vosotros quisierais, pues loadmarzo o load, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, lo que hace esto es una tecnología Ajax muy sencilla de JavaScript, que lo que hace es dos cosas. Crea un objeto, ¿vale? En JavaScript que se llama XML HTTP request, que lo que va a hacer este objeto es abrir un archivo o una ruta que nosotros digamos, ¿sí? Y traerla de vuelta, digamos, del servidor o del lugar donde corresponda, ¿de acuerdo? Y si todo esto tiene un éxito, es decir, si todo esto, una vez que cambie, es decir, que haya leído el archivo, que haya vuelto, lo que sea, ¿vale? Lo que va a hacer es, si todo esto está correcto, para eso verifica estos dos parámetros, es decir, que ready state esté en 4 y que status esté en 200, ¿vale? Nos va a hacer algo, ¿de acuerdo? Yo en este caso, para que lo veáis un poco mejor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a borrar simplemente que no llame a la función dibujar contenido, ¿vale? Y lo que voy a hacer es mostraros en consola, ¿sí? La información que recoge este elemento, ¿de acuerdo?
console.log es una orden de JavaScript que nos permite mandar información a la consola del navegador. Como decíamos, el fichero que nosotros queremos abrir se llama marzo.json, ¿de acuerdo? Es decir, este es el fichero que hemos creado con los datos de JSON, ¿sí? Y ahora lo que estoy haciendo es, una vez que lo que pulsa el botón y esta función toda llame al fichero, abra fichero marzo, la información que tiene este fichero, ¿sí? ¿De acuerdo? Que va a estar en el objeto X HTTP, que es este de aquí, lo va a mostrar en la consola del navegador. Lo vamos a grabar para verlo cómo funciona. Nos vamos a ir a nuestro ejemplo. ¿Sí? Un segundito. Vale. Y voy a actualizar el navegador. Vale, voy a cargar JSON, ¿de acuerdo? Vale. Parece que no hace nada. Si yo ahora abro aquí las herramientas de desarrollador del navegador, ¿vale? En función del que utilicéis, veréis que aquí en la consola me ha puesto toda la información que está en el fichero, todo el texto. ¿De acuerdo? Es decir, si yo ejecuto no hay nada, pero si cargo JSON me recoge toda la información. Es decir, lo ha hecho correctamente, ha ido y ha vuelto, ha traído la información en tiempo real. Así, por ejemplo, para el ejercicio 2 que os propongo, podríais poner 3 botones, uno para cargar cada mes, que podría llamar cada uno a una función distinta, o bien podríais pasarle aquí algún parámetro. ¿Vale? Ya no os doy más pistas. Bien, ¿qué haríamos con este objeto JSON? Bueno, pues lo ideal es lo que hemos hecho, lo que os pongo yo en el ejemplo. Cojo el objeto JSON enterito y lo mando como parámetro a una función, ¿vale? Que le he llamado dibujar contenido. Lo que hace con esta información que está aquí, que son estos datos que vais a ver aquí, datos y datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo más importante que hace, por ejemplo, el lenguaje JavaScript, que es capaz de coger texto, porque, a ver, recordamos que es un fichero de texto plano, los datos en JSON son datos planos, es un texto sencillo, y convertirlo mediante esta función, JSON.math, nos va a devolver aquí un objeto, ¿vale? La ventaja de trabajar con objetos es que después simplemente, en este caso, ¿qué era lo que teníamos en nuestro fichero? Un array de información. Eran varios días, ¿no? Y cada uno era un elemento del array. Pues en realidad este objeto va a ser un array de objetos de JSON. ¿Vale? Lo que hacemos aquí es simplemente cogemos todo nuestro objeto y lo vamos a recorrer enterito. En este caso, como no era el de colores, le voy a borrar esta etiqueta, este elemento. Es decir, voy a decirle, oye, voy a recorrer desde la primera posición, acordaros que los arrays en informática habitualmente siempre son en posiciones de 0 hasta el último elemento, ¿vale? Hasta que lleguemos, o sea, mientras sea la i menor que el total de nuestro objeto, cuántos elementos hay, pues si es marzo, pues tendrá 31, ¿no? Y de 1 en 1, es decir, y vamos incrementando este contador de 1 en 1. Y ahora, dentro de este bucle del for, podemos ir construyendo un HTML a medida que nos apetezca. Por ejemplo, yo puedo ir construyéndome un objeto table, ¿no? ¿Os acordáis de la etiqueta para crear tablas? Las tablas como tenían filas y columnas. Pues entonces lo que hacemos es, nos vamos a crear unas columnas. Por ejemplo, me voy a crear, vale, podríamos utilizar el tgead y demás, pero bueno, voy a hacerla simple, sin ser muy ortodoxa, ¿vale? Pero bueno, básicamente sería crear una fila, abrir una columna, pondríamos una fecha, por ejemplo. Estoy haciendo, digamos, lo que sería el título de arriba de la tabla, ¿de acuerdo? Cerraríamos la columna, cerramos perdón, voy a abrir otra columna para poner, por ejemplo, la temperatura mínima, ¿sí? Y voy a cerrar la columna y voy a cerrar también la fila, ¿de acuerdo? Bien, esto solo lo estoy guardando, es decir, en una variable que estaba vacía, que se llama HTML, le sumo un contenido nuevo, es decir,
esta información. Estoy creándome una especie de cadena de texto que después la voy a escribir directamente en la web, ¿vale? Esto se encarga JavaScript a través del manejo del DOM, ¿vale? Del documento. Permite escribir en cualquier parte, o cambiar, o sustituir, o modificar, o consultar incluso la información de cualquier página web, ¿vale? JavaScript lo que le aporta es interactividad a todo esto. Entonces, una vez que tengo la primera fila, lo que voy haciéndome ahora son diferentes filas. Por ejemplo, por cada fila de datos me interesa que me muestre ¿qué? De mi objeto, que me muestre, pero de qué posición. Por ejemplo, del primer elemento, ¿no? Del primer elemento que me muestre, vamos a ver cómo estaban los datos de JSON, ¿de acuerdo? La fecha. Cada uno de estos campos, para llamarlo, será objeto, su posición, el 0, el 1 o lo que sea, punto, fecha, o punto indicativo, o punto tmez, o punto tmax, ¿vale? Entonces yo le digo objeto de i, punto, fecha, y esto me va a mostrar la fecha. Aquí me falta un más, ¿vale? ¿Sí? Ahora cerraría la columna. Esto ya le añado un texto, ¿vale? Podría abrir otra columna, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hacerlo en otra línea, queda más bonito. Es decir, ahora ya abriría aquí otra columna, ¿de acuerdo? Le pondría de la posición i del objeto la segunda columna, que habíamos quedado que era la temperatura mínima. Y si vemos el archivo, se llama teming, ¿de acuerdo? Ahora lo que haríamos aquí sería cerrar la columna y también podemos aprovechar y cerrar la fila. Vale, por último, vamos a borrar nuestras líneas que nos sobran, nos faltaría cerrar la tabla. Si revisamos este código, lo que vais a ver aquí es un elemento HTML que es un table con sus filas y sus columnas, ¿vale? Que si está bien diseñado, pues debería dibujarnos una tabla correctamente. Y lo que va a hacer es todo este bloque, digamos que lo va a repetir. Vale, para hacerlo correctamente, esto y esto debemos sacarlo fuera del bucle, porque si no lo va a hacer todo el tiempo seguido, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que vamos a hacer es, nos vamos a sacar esto aquí fuera y nos vamos a sacar esto aquí fuera, ¿vale? Es decir, primero que haría la cabecera de la tabla con su fila de arriba y luego iría haciendo una fila distinta por cada elemento del bucle, ¿de acuerdo? Y por último cerraríamos la tabla. Luego lo que tendríamos que hacer es volcar todo el HTML, que es esta variable que hemos ido guardando como si fuera un texto enorme, ¿vale? Colocarla dentro de este contenido, aquí, ¿de acuerdo? Para eso utilizamos esta orden de JavaScript, que es coger el elemento que se llame, cuyo ID sea contenido, y dentro poner el HTML que le corresponda, ¿vale? Vamos a grabar esto y ver si hemos escrito todo correctamente y nos funciona, ¿vale? Recargamos nuestro trabajo, ¿sí? Podemos cerrar la consola del administrador, si abrimos y tenemos algún error. Al darle cargar JSON, automáticamente dibuja la tabla con sus columnas, ¿vale? Si viéramos en herramientas para desarrolladores el código, veremos que aquí en contenido nos ha puesto un table con todos los elementos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a cerrar la consola, ¿de acuerdo? Ahora solo nos faltaría, si quisierais trabajar un poquito, el tema del CSS, poniendo estilos o lo que fuera, ¿vale? Sabéis que se puede añadir un archivo CSS externo o incorporar en el head o en algún sitio la style, definir los estilos y aplicárselos a la tabla,
¿de acuerdo? Y eso sería un poco la idea de cómo se maneja, ¿vale? Quedaros con la idea simplemente de cómo obtengo datos en JSON de AEMET, bueno, ya os he explicado un poco al principio, que estos ficheros, esta tecnología de Ajax lo que nos permite es leer ficheros bajo demanda, es decir, cuando pulso un botón o hago alguna acción, y automáticamente ese objeto que yo leo, esa información, la puedo parsear con JSON, es decir, adaptarla el texto que es JSON a un objeto y manipularlo simplemente a través de sus posiciones de array o bien con sus elementos, con el nombre, porque cada etiqueta de estas va a pasar a ser, digamos, una propiedad de ese objeto. Y esto era un poco lo que quería ayudaros con este pequeño video tutorial para ver si habéis sacado la práctica adelante. Pero bueno, me interesa sobre todo que aprendáis a cómo se puede consultar en diferentes webs información en formato JSON. Esto era un poco una aplicación más práctica porque JSON, bueno, pues si tiene alguna utilidad es aplicarlo en algo que sea operativo. Mucho ánimo.